Antes de empezar, me quería presentar. Mi nombre es Camila García Torighelli y soy la directora de comunicación y marketing de Ashoka España. Y os doy la bienvenida a este quinto diálogo Ashoka. Este diálogo, enmarcado en el mes del orgullo, que hemos titulado El acompañamiento a las personas trans en la sanidad pública, tenemos como invitada, en este caso, a la emprendedora social Ashoka del año 2019, Rosa Almiral. Rosa, bienvenida. Es un placer estar con vosotras. Antes de comenzar las preguntas, primero vamos a invitar a todas las personas conectadas a hacer las preguntas que queráis y posteriormente, luego de 20 minutos de entrevista, vamos a pasar a contestarlas. Y antes de comenzar con estas preguntas también quiero introducir y presentar a Rosa. Muchas de las personas que están conectadas ya la conocen a Rosa, los que trabajamos, las personas que trabajamos en Ashoka también, pero su biografía es digna de contar. Rosa, además de ser emprendedora social Ashoka, es doctora en ginecología y obstetricia y sexóloga. Creó en 2012 Transit en Barcelona, un servicio pionero y exitoso en el acompañamiento, atención a la salud de personas trans. En 2016 es reconocido por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y se convierte en el servicio de referencia en toda la comunidad. En 2020 crea la asociación Casa Trans para sensibilizar y formar a profesionales de diferentes sectores en la realidad de las personas trans. Y hoy tenemos el honor de tenerla en esta entrevista con nosotras. Así que, Rosa, comienzo con la primera Vamos pregunta. allí. Vamos Vamos a allá, por vamos ella. allá. Rosa, tú eres ginecóloga de formación. ¿Cómo y cuándo surge tu trabajo apoyando a las personas trans? Pues en realidad surge porque, bueno, en la vida hay veces que, bueno, que te llama algo, ¿no? Y entonces durante un año, o sea, claro, hay que pensar que yo soy ginecóloga no por vocación, sino que soy ginecóloga por militancia feminista. Es decir, que mi activismo en lo que es el género, la vida de las mujeres, la decisión de las personas sobre sus cuerpos viene de muy lejos, de los años 70. Entonces, siendo directora de servicios de ginecología del Institut Català de la Salud, pues bueno, durante unos meses suceden cosas que me llegan de distintos espacios en los que me hacen plantear el por qué una persona con esta visión como muy abierta sobre los cuerpos, sobre el género y tal, nunca ha encontrado con una persona trans que le pidiera atención, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento dado hubo dos mujeres trans que se sintieron discriminadas en el trato que les dio uno de los profesionales de mi servicio y ahí yo les prometí que algún día haría una consulta para tratarlas con dignidad y respeto. Ahí empezó. Antes de continuar con otras preguntas, hace unos días preguntábamos en nuestras redes sociales si tenían justamente preguntas para hacerte y ya empezaron a aparecernos diferentes preguntas de la audiencia, de nuestras audiencias en las redes. Y una de las primeras fue, ¿cómo se definiría? ¿Cómo podrías definir a una persona trans? Bueno, de entrada yo definiría a una persona trans, cualquier persona que diga que es trans. Esto ya es lo más sencillo, ¿no? Pero para que nos entendamos serían bueno, un grupo de personas muy diversos, ¿no? O muy diversas, que sienten, bueno, un malestar, una incomodidad con el género que se les ha asignado, con el género que se les trata, con lo que se les exige en cuanto a su género y quieren salir de ahí y fluir hacia algún otro lado, que puede ser realmente el género opuesto, puede ser en cualquier momento entre lo que socialmente consideramos femenino o masculino, o incluso más allá de este espectro, ¿no? O sea, que sería, le ponemos un asterisco a la palabra trans precisamente porque, bueno, porque ahí incluimos personas que simplemente son crossdressers, es decir, necesitan vestirse a momentos de una determinada manera para expresar su masculinidad y feminidad, pero se sienten cómodas en el día a día, personas andróginas que a lo mejor quieren dar una imagen y que se las trate ni en femenino ni en masculino, en una mezcla de los dos. Bueno, ahí daría para una hora de explicaciones. Perfecto. Y cuéntanos ahora específicamente sobre tu primer emprendimiento en el ámbito público, en la sanidad pública específicamente. Cuéntanos sobre Transit, ¿cómo ha sido este comienzo y su desarrollo?
Bueno, la verdad es que yo no soy emprendedora social, a pesar de que tal, y bueno, las cosas a veces me suceden, ¿no? O sea, después de prometer a estas mujeres que haría una consulta para atenderlas con respeto y dignidad, pues me presenté a la comunidad trans y les planteé un proyecto, de hecho, de una consulta de atención a la salud sexual y reproductiva para personas trans. Yo no pretendía crear un servicio de atención a su salud integral, ¿no? Y bueno, lo presenté a la comunidad trans, les pareció bien y bueno, y fue aquello el boca a boca y fueron viniendo personas. Y la verdad es que como en los 3 primeros meses me explicaron las violencias, discriminaciones, malos tratos que recibían en los servicios de salud específicos para personas trans, porque se las consideraba enfermedades mentales, porque se les obligaba a hacer un determinado camino aunque no lo quisieran hacer. Bueno, al final decidí dar el paso y poquito a poco asumiendo muchos aspectos, tanto de sus aspectos biomédicos como sociales, como psicológicos, aún no siendo psicóloga, y intentando darles una atención integral, ¿no? Y bueno, el boca a boca parece que funcionó y al final aquello explotó y a los 3, 4 años esta consulta mínima se convirtió en la atención de más de 700 personas que venían de todas las partes del mundo, de otras comunidades autónomas, diciendo allí hay una doctora que nos escucha y que realmente nos respeta en el camino que nosotros decidimos. Y ahí vamos. Y ahí empezó. Wow, y justamente sobre esto, ¿qué impacto ha tenido Tránsito? ¿A cuántas personas has ayudado? Bueno, ¿Has sido claro, escalar en otros países, en otras comunidades? Cuéntanos un poco más sobre a ver, esto. bueno, la historia lleva unos 10 años y medio. De hecho, yo ahora estoy jubilada y ya no estoy en tránsito, ¿no? Me jubilé hace un mes y medio y en todo este tiempo, bueno, se consiguió que gracias a la lucha de la comunidad trans de Cataluña se convirtiera en el 2016 en el servicio de referencia, desplazando la unidad de trastornos de identidad de género del Hospital Clínico de Barcelona, que tenía un modelo muy psiquiatrizante. Y bueno, y se ha atendido, pues hemos atendido unas 6.000 personas, se atiende cada semana unas 15 o 20 personas nuevas de todas las edades, desde 2 años hasta 80. Hemos formado a lo mejor a unos 9.000, 10.000 profesionales de la salud, a unos 3.000 profesionales de la educación, bueno, y de distintos ámbitos de la administración. Y bueno, y además hemos asesorado también a servicios de salud de otras comunidades autónomas, ¿no? Como Navarra o Canarias o incluso Chile o Cuba, ahora nos quiere pedir, Estonia también, ¿no? En algunos países que están intentando implantar modelos de salud que llamamos transpositivos, que en vez de poner en cuestión, ¿no?, la identidad de las personas, les deje espacio para la autodeterminación y y reconocerles como expertos en su identidad y en sus necesidades, porque en realidad las personas cis no podemos saber qué sienten, como los hombres no pueden saber lo que sienten las mujeres, o una persona homosexual no puede saber lo que siente una persona heterosexual, ¿no? Son, bueno, son vivencias al final. Totalmente. Y tu caso es muy particular como emprendedora social, porque sí que te consideramos, de hecho eres una emprendedora social de Ashoka hace muchos años, bueno, por muchos aspectos, pero además de que tu caso es específico y es particular, porque tú eres de las pocas emprendedoras sociales que has emprendido en el ámbito público. ¿Nos puedes compartir qué obstáculos has tenido, qué desafíos has tenido en el ámbito público y también qué oportunidades te has encontrado? A ver, claro, yo he trabajado 45 años en el ámbito público, nunca he trabajado en el ámbito privado. Y bueno, he tenido desde expedientes, despidos, bueno, he tenido como muchas dificultades por ser una persona que siempre quiero ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, digamos, obstáculos he tenido pues básicamente el conservadurismo de muchos de mis compañeros y compañeras ginecólogas, el hecho de, bueno, de que, claro, yo empecé en la ginecología en un momento en que los anticonceptivos estaban prohibidos, el aborto estaba prohibido, bla, 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 y bueno, yo me arriesgué allí mucho, pero bueno, también me ha dado la oportunidad al trabajar 45 años en algo que me apasiona, que es la sanidad pública, que bueno, que he ido teniendo mucha credibilidad profesional y llegué a directora de servicios de salud sexual y reproductiva de Cataluña durante 25 años. Y esto yo creo que
es lo que me dio, y además es que, bueno, que tenía mucho prestigio dentro de, había hecho como muchos avances en muchos de los servicios que había dirigido, ¿no? Fueron tres o cuatro. Y esto es lo que me dio la oportunidad de que cuando dije yo voy a hacer una consulta para personas trans, me miraran y me dijeran, bueno, pues no sé, si tú lo ves claro, pues hazlo, ¿no? Lo que no sabían es que se convertiría en el servicio de referencia de Cataluña, de incluso Cataluña. de referencia a nivel de algunos países de parte del mundo. Bueno, como cuentas, el modelo de atención de tránsito ahora se extendió fuera de Cataluña cuando en 2020 has fundado la asociación Casa Trans. ¿Nos puedes compartir más sobre esta etapa? Bueno, yo os puedo compartir que Casa Trans ha sido una aventura, claro, empezó en el 2020, ¿no? A finales del 2020, de hecho es joven, ¿no? Tiene 2 años y medio aproximadamente, pero de hecho uno de los objetivos era atender a personas trans del resto de Cataluña, ¿no? Del resto del mundo, ¿no? Cualquier persona que llamara, pero ahí he tenido muchos problemas y de hecho ahora la estoy reconsiderando porque temas de ley de protección de datos, a ver, yo he trabajado siempre en la pública, por lo tanto, en todo el tema más empresarial o emprendedor en lo privado o en lo asociativo, yo no tengo mucha experiencia y es un camino como yo pienso más arduo que trabajar en la pública, pero bueno, ahora en este momento está convirtiéndose en un espacio primero para la investigación, para dar información a la sociedad respecto a y a las propias personas trans sobre aspectos de su salud, de sus recorridos y tal, dejar el legado de todo la generosidad y del aprendizaje que he tenido en estos años al resto de la sociedad, formar profesionales de la educación, dejar, pues bueno, no sé, hacer vídeos, no sé, está en construcción, porque piensa que, claro, en estos 2 últimos años también he tenido que dejar tránsito, por lo tanto he tenido mucho trabajo para dejar esto establecido, porque el peligro cuando a veces un proyecto es muy unipersonal y ahora es un proyecto de 40 personas, es donde va a ir eso. Perfecto. Y hay algo que nos preguntaban también en las redes sociales, que era una pregunta que yo también tenía, es cuáles son las principales diferencias o qué aspectos comparten y cuáles son las diferencias entre emprender en el ámbito público dentro de Transit y Casa Trans como una asociación. Hombre, aquí, claro, yo solo puedo decir mi experiencia en lo público es que dentro de que he tenido con muchos obstáculos por la cantidad de años y mi pasión y mi amor a la sanidad pública, me ha sido relativamente fácil. He tenido buenas jefas que siempre me han dicho, bueno, tú inténtalo, tú hazlo. Y en el ámbito, por ejemplo, como en la Asociación de Casa Trans, me siento muy sola. Es decir, que estoy yo conmigo misma y esto me dificulta mucho las cosas y sobre todo los temas más legales, los temas administrativos, esto no sé si sobreviviré. La verdad es que no sé si sobreviviré. Continuaré haciendo cosas, pero no sé qué recorrido tendrá Casa Trans, he de ser muy sincera, ¿eh? Quiero decir que estoy en plena deconstrucción y reconstrucción permanentemente. Vale. Y esta es otra pregunta que también viene de redes sociales, pero también me interesaba eh, preguntarte sobre el emprendimiento social, o sea, la pregunta específica es, ¿qué pasos recomiendas seguir a una persona que quiere escalar su emprendimiento social adentro de estas instituciones públicas como tú hiciste en Transis? Un poco nos contabas que esa fue tu realidad, pero ante las personas que se quieren animar dentro de las instituciones públicas, qué recomendación, qué tres recomendaciones podrías darle? Yo creo que probablemente intentar escalar un proyecto dentro de la pública así de nuevo lo veo como muy complicado, ¿no? Pienso que Ujú. antes hay que hacer un recorrido en lo público, conocer muy bien lo público, hacer alianzas con algunas personas de lo público, trabajar muy duramente y demostrar permanentemente que que tú vales, que cuando haces una cosa la finalizas, la ejecutas bien, etcétera, etcétera, y solo cuando tienes esta credibilidad y si puedes tener algún puesto de poder, aunque sea un poder intermedio, poder medio, tienes oportunidades. Pero yo
claro, no es mi experiencia, por lo tanto tampoco os lo puedo decir, pero creo que una persona que tenga un proyecto, que haya trabajado a lo mejor 10 años, un proyecto precioso y tal, intentar que en la pública escale, probablemente se va a encontrar con muchas dificultades si es una persona desconocida, es una persona que no conoce bueno, digamos, los comportamientos, ¿no? Dentro de una institución pública y, bueno, las alianzas y las dificultades a veces que te ponen para hacer cualquier cosa y sobre todo mucha persistencia, o sea, mucha persistencia, hacer las cosas aunque te digan que no se pueden hacer, hacerlo fuera de horario laboral, hacerlo sábados y domingos. Y entonces, pues bueno, a veces con esto demuestras que aquello te interesa y crece sin que tú te des cuenta. Porque al final Sí, en la pública muchas veces, claro, lo que ya se ha hecho, o sea, la mayor parte de proyectos, al menos dentro de salud, dentro de atención a salud, que realmente al final brillan, son proyectos que empiezan de alguien que dice, bueno, lo podríamos hacer porque he leído que en otro sitio, porque no sé qué tal. Y entonces alguien lo hace sin pedir permiso, lo va haciendo y de repente aquello se ha convertido en una bola y es imposible desde sanidad pública eliminarlo. Y luego, en mi caso, fue fundamental la alianza que hice con la comunidad trans. O sea, yo creo que trans no se hubiera convertido en no, el no, servicio que es si no hubiera tenido una alianza brutal, o sea, con las personas, primeras personas que vinieron, había amistad, nos veíamos incluso en bares, en actos o en el activismo, en las manifestaciones y tal, y eso fue brutal. Para que cuando yo dije, mira, lo voy a tener que dejar caer porque yo sola no puedo, dijeron, no, no, Rosa, nos vamos a poner esto, no se va a caer. Entonces, unirse al activismo en mi caso fue importante. fundamental. Antes de pasar a las preguntas que ya veo que están llegando en el chat y tengo algunas más de la audiencia en nuestras redes, quería preguntarte sobre tu futuro, ¿no? Y sobre el presente del futuro. Hoy hablábamos y nos reíamos porque no sabía si felicitarte o no por haberte jubilado hace un mes, pero bueno, concluimos que sí, que teníamos que felicitarte porque luego de esta historia, esta trayectoria, sí que era motivo también de festejo. Pero a partir de esta jubilación, bueno, es reciente porque es hace un mes, ¿te has puesto a reflexionar qué legado dejas, cuál es tu futuro y cuál es el futuro que vislumbras para Transis y para Casa Trans? A ver, yo creo que estos 10 años han sido ah, tan rápidos y de decidir tantas cosas que, bueno, lo primero que tengo que hacer es aterrizar y pensar en todo lo que ha sucedido y ordenar un poco mi pensamiento. Entonces estoy leyendo muchas cosas que me apetece, incluso hago formaciones sobre este tema, porque una cosa es mi experiencia y la otra son formaciones que hace otra gente experta. Y, y bueno, y de hecho, no sé, excepto atender a personas trans, ¿no? Ya no tengo título, ya no tengo, de alguna manera no estoy colegiada como médico, Mm, o como médica, por lo tanto ya no puedo atender a personas en un centro de salud o incluso aunque fuera en casa, pero en este momento, bueno, estoy trabajando tanto más que antes, ¿no? bien, Recolectando escritos que he hecho, he preparado un informe para contrarrestar informes que han salido desde vertientes feministas, trans excluyentes. Quiero decir que estoy bastante entretenida. Tenemos varios proyectos también de investigación con Prisma Ciencia, que es una entidad que busca la perspectiva LGTBI en la ciencia. Digamos que, bueno, yo creo que no voy a estar aburrida y sobre todo esto será transmitir lo que he aprendido a quien quiera escuchar, ¿no? Y escribir un montonazo todo lo que ha aprendido. También estoy, digamos, desde Casa Trans, sí que estoy, por ejemplo, en la comisión de seguimiento del modelo Transit de Cataluña, ¿no? Tanto en la comisión de formación como la de indicadores, como de protocolo de atención a menores de edad. Y bueno, quiero decir que esto me tiene de momento bastante ocupada. ocupada. Bueno, sí, ahí te estaremos leyendo y siguiendo también el trazo. Tú no paras, así que sabemos que igual estarás muy ocupada. Bueno, paso bueno, tenemos muchas preguntas en el chat y por otro lado quería contestar algunas de las redes que tenían que ver sobre todo por el acompañamiento, ¿no? Nos preguntaban cómo ayudas a una persona trans que se encuentra en situaciones de discriminación.
Bueno, yo diría que en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que contempla a las personas trans como algo como desconocido, como a veces incluso con falsas creencias o prejuicios, yo diría que todas las personas que atendemos son víctimas de discriminaciones en el día a día, en lo cotidiano, desde la infancia, reciben bullying. Y por lo tanto es muy, muy difícil responder a esta respuesta, a esta pregunta de una manera determinada sin saber qué tipo de discriminación, ¿no? Puede haber discriminación, bueno, en el día a día, en miradas, en preguntas, en comentarios, en insultos, en agresiones físicas, en agresiones sexuales, en violencias físicas. Entonces, depende mucho de la discriminación. Desde Transit hay un trabajador social, tenemos también mucha relación con todas las entidades, o sea, recursos específicos para personas trans no los hay en cuantía, o sea que al final sí que, por ejemplo, en Cataluña hemos conseguido que haya en algunas de los recursos o ayudas que entren como personas vulnerables, cosa que no en todas las comunidades está, y tenemos, bueno, normalmente el trabajador social de nuestro equipo, pues de nuestros equipos, porque ahora ya hay varios equipos, normalmente tienen mucho conocimiento de estos recursos y dependerá de la discriminación, ¿no? Y les hacemos hacer, bueno, a veces les ayudamos a hacer denuncias al síndic de Greuges, denuncias al Observatorio contra la Homofobia, a la unidad de antidiscriminación, en el área LGTB de la Generalitat de Cataluña. Quiero decir que todos los recursos que tenemos en nuestro, a nuestro lado, pues se los damos. Lo que pasa es que hay muy pocos recursos. Ya para las personas cis no hay muchos recursos, la vulnerabilidad social bueno, la ayudamos poco, la acompañamos poco y bueno, si además hay una condición que la sociedad desconoce, pues es probable que se les niegue algunos de los recursos que probablemente como personas que viven en un mundo que las discrimina, pues no tienen. Y sumo a esta pregunta una pregunta de la audiencia, que es ¿cuáles crees que son los desafíos actuales de la comunidad trans? Ay, los desafíos, bueno, hemos vivido un último año muy tempestuoso, ¿vale? Porque con todo el dilema social, digamos que de la aprobación o no aprobación de la ley trans, han salido voces como muy, que bueno, que pretenden dar pasos hacia atrás sobre muchos de los derechos de las personas trans que han sido reconocidos en los últimos años en muchas comunidades autónomas de España y bueno, y esto además obedece a una regresión generalizada, yo creo, entre Europa, Estados Unidos, a los países occidentales respecto a los derechos de autodeterminación, a los derechos sexuales y reproductivos y tal, ¿no? Entonces, en este momento el desafío que tiene la comunidad trans básicamente es, uh, sería de alguna manera diseñar estrategias para parar esto. Pero esto es muy fuerte, es muy grave, es muy profundo y además va cargado de dinero también. O sea, con lo cual creo que no sé si la comunidad trans, que ya tiene a veces una parte de ella muchas dificultades para sobrevivir en el día a día, va a tener la fuerza en las estrategias y el conocimiento y la serenidad para afrontar esto y además ganar la batalla, que yo creo que en este momento está duro, muy duro. Otra pregunta de las redes sociales para terminar. Dos preguntitas más, a ver si, bueno, perdón, una preguntita más sobre el respeto y la dignidad. Tú hablas mucho sobre el respeto y la dignidad, del acompañamiento con respeto y dignidad. Nos preguntaban, ¿por qué te parecen tan importantes estos conceptos? Ah, porque no se puede atender a las personas, o sea, pero esto ya es un concepto mío como doctora, ¿eh? No se pueden atender a las personas ni tutelándolas, ni dejándolas, ni permitiendo que digan su opinión, ¿no? Entonces yo pienso que la palabra dignidad es porque las personas trans han sido muy maltratadas en los sistemas de salud y en los servicios de salud y continúan siendo muy maltratadas y pienso que hay que tratarlas pues dignamente como personas, o sea, olvidar la etiqueta y ver a la persona y esto no se ha hecho durante 50 años como mínimo y Ujú. aún en muchos sitios no se hace y respeto porque yo creo que es la única manera de atender a las personas, respeto a sus decisiones, respeto a sus dudas, a sus miedos, respeto a que en un momento dado quieran hacer camino, en otro momento quieran retirarse del camino.
es básicamente respetar la persona, o sea, la voz la tiene la persona. Siempre decimos que en Transit yo sería experta en acompañar a personas trans porque he oído muchos relatos y muchas estrategias, pero la persona que es experta en su identidad y en las necesidades que tiene y en el camino que puede o no puede hacer es la persona trans, no soy yo, Exacto. que no estoy en su piel. Exacto. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo. Hay algunas preguntas que quedaron sin responder. Siempre os podéis poner en contacto con Ayoka y a partir de ahí podemos derivar las preguntas. Rosa siempre está dispuesta a contestar, a hablar y demás. Y bueno, te agradecemos muchísimo por este espacio. Pues ojalá este mes, bueno, esta semana, que es la Semana del Orgullo, cuaje, ¿no? Toda esta idea de abrir miradas a personas que simplemente son como nosotras, no son ni distintas en absoluto. Exacto. Muchísimas gracias, Rosa. Que Muchísimas vaya gracias a muy todas bien. las personas Gracias a que se conectaron. vosotras. Adiós, adiós, Adeu, adeu. adiós.